Bienvenidos a la clase de despeje de ecuaciones, segunda parte. En esta clase vamos a ver qué significa ser un neutro de las operaciones. El 0 y el 1 van a ser los neutros de nuestras operaciones. El 0 va a ser el neutro de la suma y el 1 va a ser el neutro de la multiplicación y de la división. Vamos a ver qué significan las operaciones contrarias. Eso quiere decir que nos lleven a los neutros que vamos a haber estudiado en la parte anterior. El tercer punto es ver qué significa ser una operación local y una operación global. Son conceptos que no son tan formales, pero creo que ayudan a entender cuando estamos haciendo un despeje. El cuarto punto que quiero que veamos es operar números desconocidos. ¿Qué opciones tenemos? Pues operar números con letras significa hacer operaciones de un número conocido con uno desconocido. ¿Qué otra opción tenemos? Operar letras con letras, que significa operar con dos números desconocidos. Podemos hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Y por último, vamos a ver el balance de ecuaciones. Siempre recordando la analogía que vimos en el video anterior de la balanza. Muy bien. Entonces, comenzamos con la primera parte. Un neutro será un elemento que cuando lo operamos no hace nada. Entonces, les dejo esto escrito aquí para que lo tengan en cuenta y lo pasen a sus notas. Vamos a ver unos ejemplos. Un ejemplo con números conocidos. El neutro para la suma y para la resta. Entonces, voy a poner aquí un ejemplo con el neutro para la suma. Quedamos que el neutro para la suma era el 0, porque el 0 es el único número que cuando se lo sumo a algo no pasa nada. Entonces, 2 más 0 va a ser lo mismo que 0 más 2 y va a ser lo mismo que 2. Fíjense cómo el neutro opera por los dos lados, pero no pasa nada. Lo mismo va a suceder con la resta. Si yo al 2 le resto 0 por cualquiera de los dos lados, esto no altera mi resultado. Lo mismo para el neutro multiplicativo. Cuando yo multiplico 1 por ambos lados a un número, no me lo altera. Y lo mismo sucede con la división. Si yo divido 3 sobre 1, el resultado sigue siendo 3. Recordemos que una fracción es equivalente a hacer esta división, donde nuestro resultado es el que está en amarillo. Entonces, ¿qué pasaría si estuviéramos sumándole 0 a números desconocidos? Sería exactamente lo mismo, pues son números. Por ejemplo, x más 0 es lo mismo que 0 más x, y esto debe de ser igual a x. No debe de pasar nada, porque acuérdense que la x representa un número, solo que no lo conocemos. Lo mismo pasaría con la resta. Si yo le resto 0 a un número desconocido b, el resultado queda sin alterarse. Entonces, lo mismo pasa con el neutro multiplicativo. Acuérdense que para las letras yo no utilizo el símbolo de multiplicación, simplemente pongo el número al lado de la letra. Esto es lo mismo que b por 1. Y esto es lo mismo que b, queda inalterado el resultado. Lo mismo sería si divido sobre 1 una letra. Todas las veces en matemáticas, cuando tenemos un 1 al lado de una letra, podemos representarlo de ambas formas, como está aquí y como está acá. Entonces, lo conveniente para ahorrar escritura es escribirlo como está en el lado derecho, sin el 1. Entonces, de aquí en adelante, siempre que aparezca la letra sin el 1, recuerden que ahí está, pero no lo escribimos. ¿Sale? Entonces se lo tienen que imaginar que aquí hay un 1 multiplicando nuestras letras. Muy bien. Ahora vamos a ver qué significa hacer operación contraria.
Una operación va a ser contraria para un número si cuando la aplicamos nos da como resultado el neutro de la operación. Suena un poco enredado, pero no lo es tanto. Imagínense un ejemplo con números conocidos. Si yo tengo el 3 y quiero aplicarle una operación contraria, lo que tengo que hacer es buscar un número que cuando se lo opere me dé como resultado el neutro de la operación, que es el 0. La operación que estoy buscando es menos 3. De esta manera, 3 menos 3 es igual a 0 y me lleva al neutro de la operación. Un ejemplo con la multiplicación. Un ejemplo para la multiplicación sería preguntarnos qué es lo contrario de multiplicar 2. Sería dividirlo. De esta manera, cuando yo multiplico 2 por 1/2, y aquí recuerden que la multiplicación se hace directa. Cuando no aparece el denominador del primer número, aquí hay un 1 imaginario, recuerden que es el neutro, entonces no pasa nada si lo escribimos. Y la multiplicación se hace directa y como resultado nos da el 1. Entonces el dividir es lo contrario de multiplicar. De la misma forma, si yo tengo una división y quiero hacerle la operación contraria, lo que tengo que hacer es buscar un número que multiplicado por 1/4 me dé 4. Hacemos el mismo procedimiento. Recuerden el 1 imaginario que está aquí abajo y que la multiplicación se hace directa. Entonces el resultado sería 4/4 y esto nos lleva al neutro de la multiplicación. ¿Cuál sería un ejemplo con números desconocidos? Un ejemplo aquí sería x más 3. Aquí hay dos opciones. Si yo quiero quitar la x, entonces voy a tener que buscar la operación contraria para x. Aquí hay un detalle. Recuerden que aquí hay un más imaginario que no estamos poniendo. Lo contrario de sumar es restar. Entonces, si yo quiero quitar la x, le resto x. Eso nos lleva a que nuestro resultado quede 0 más 3. Fíjense cómo aquí esta x y esta x son las que me están formando este 0. Cuando yo junto x menos x, el resultado es 0. Entonces de esa forma me queda 0 más 3. Como este es el neutro de la suma, esto me queda 3. Entonces también podría eliminar el 3 de esta ecuación. Si yo le hubiera restado en vez de menos x, le resto menos 3. De esa forma estoy haciendo la operación contraria, pero ahora del 3. Y esto queda x más 0. Ahora los que me están formando el 0 son estos dos de aquí. Estos dos de aquí me forman este 0 de acá. Entonces, de esta manera, el resultado de esto sería x. Siempre vamos a estar buscando operaciones contrarias para quitar o poner cosas. Ahora vamos a ver qué significa ser una operación global y una operación local. Aquí les anoté, una operación será global si cuando se aplica afecta a todo un lado de la ecuación y será local si solo afecta una parte de la ecuación. En el primer ejemplo, estoy poniendo una ecuación, dice el número 3 que aparece aquí está afectando todo el lado izquierdo. Entonces, este 3 lo voy a encerrar en un círculo y voy a indicar que este es global. Esta será una operación global. Un ejemplo donde no sería una operación global sería el siguiente. Fíjense cómo en este lado el 3 que puse aquí,
ya no es una operación global, es local. Esto solo está afectando a nuestra parte del lado izquierdo, solo está afectando este término. De hecho, primero hay que multiplicar este 4 por ese 3 y ya después realizar las demás operaciones. Entonces, en este lado se está afectando a una sola parte de nuestra ecuación, por eso esta operación es local. Otro ejemplo de operación local y global sería el siguiente. Entonces, si yo pongo como ejemplo, mi segundo ejemplo, esta ecuación, fíjense cómo este 3 está dividiendo a todo lado izquierdo. Entonces, este es global. Y del lado derecho voy a poner un ejemplo donde no sea global, sino sea local. Si yo pongo una ecuación muy parecida, fíjense cómo el 3 que había puesto anteriormente ahora es local, porque no está afectando a este número 5 que está aquí. Muy bien. El último ejemplo es una ecuación donde a veces un número puede actuar de manera local y a veces de manera global. En esta ecuación, el 3 de un lado afecta de manera local y del lado derecho afecta de manera global. Entonces, fíjense cómo en el lado izquierdo, el 3 solo afecta de manera local al primer término y el segundo término no está multiplicado por 3. Y en el lado derecho, este 3 es de manera global, está afectando a todo el término del lado derecho. Entonces voy a poner las notas aquí. Este 3 es local y este 3 es global. Entonces espero que con este quede claro a lo que me refiero con una operación local y una operación global. En los siguientes ejemplos vamos a operar con números conocidos y números desconocidos. Quiero que observen el primer ejemplo. Los costales están etiquetados con el peso de cada costal. En el primer ejemplo, todos los costales pesan 2 kilos. Entonces lo que estoy haciendo es a 3 costales de 2 kilos les estoy sumando 2 costales de 2 kilos y como resultado me dan 10 kilos. Pero quiero que escriban esto de una manera diferente. Entonces, ¿qué significa 3 veces el 2? Pues multiplicar 3 veces 2. ¿Qué significa 2 veces el 2? Pues multiplicar 2 veces 2. ¿Y qué significa el 10? Pues 5 veces el 2. Recuerden que aquí adentro hay 5 costales de 2 kilos. No los dibujo para que no queden tan encimados, pero tengan presente que solo agarré los costales y los metí a un costal más grande. Entonces, ¿de qué manera puedo darme cuenta que este es el resultado correcto? Fíjense en lo siguiente. Entonces, del lado izquierdo tengo 3 costales de 2 kilos. Y del lado derecho tengo 2 costales de 2 kilos. Si yo junto esto, lo puedo expresar así. Matemáticamente son equivalentes estas expresiones. Entonces, del lado izquierdo tengo 3 más 2 costales de 2 kilos. Y del lado derecho tengo que el resultado es 5 por 2 y esto es 10, ¿no? Entonces, ese 5 que aparece ahí viene exactamente de esta suma, ¿sí? Quiero que lo piensen de esa manera porque con letras es exactamente lo mismo. Fíjense abajo. Tengo 3 costales de un peso X. Recuerden que cuando uso letras y números no pongo el símbolo de multiplicación. Y le estoy sumando 2 costales de peso X. Como resultado debo de tener 5 costales de peso X. Entonces, ¿de dónde viene ese 5? Pues igual que en la parte de arriba, viene de sumar 3 más 2
y agregarle la x. Como resultado me debe de dar ese 5x. Entonces voy a indicar aquí, este 3 más 2 representa este 5 y simplemente le pongo la etiqueta x porque no sé cuánto pesa cada costal. Pero es exactamente lo mismo, solo que en la parte de abajo están etiquetados y en la parte de arriba no están etiquetados. ¿Qué cosas no podemos hacer? Pues si yo quiero sumar x más 2, yo no puedo juntar de ninguna manera estos dos. ¿Por qué no los puedo juntar? Porque yo no conozco quién es el valor de x. Esto no lo puedo juntar, esta expresión ya está reducida. Entonces es importante que tengan en cuenta eso. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Ahora vamos a ver balances de ecuaciones. Entonces, el balance de ecuaciones, quiero que recuerden la balanza que vimos en la lección anterior. Si yo hago algo del lado izquierdo, tengo que hacer exactamente lo mismo del lado derecho. Entonces, el primer paso que voy a poner aquí sería, a ver, vamos a ponerle sumar 3. Entonces, para que noten lo que estoy haciendo en la balanza, voy a tratar de mantener el símbolo igual en la misma altura. Y voy a copiar la ecuación exactamente igual. Y con otro color voy a poner la indicación que dice sumar 3. Entonces, esta indicación tiene que ser una operación global de cada uno de los lados. Si yo solo pusiera el 3 del lado izquierdo, estoy cometiendo un error porque ya desequilibré mi balanza. Entonces, para equilibrarla, le agrego 3 del lado derecho y entonces eso me permite que tenga un equilibrio en mi balanza. Ahora sí voy a poner los resultados. Del lado izquierdo, el 3W no lo puedo juntar con nadie más, porque es el único que tiene la etiqueta W. Y menos 2 más 3 me da exactamente 1. Y del lado derecho, 4W no lo puedo juntar con nadie, pero el 6 más 3 me da 9. De esta forma mantuve equilibrada mi balanza, sumándole 3. Si nos dieran una segunda indicación, y ahora la indicación que nos diga multiplicar 2, entonces lo que tendríamos que hacer es multiplicar 2 de ambos lados para mantener el equilibrio de la balanza y posteriormente hacer las operaciones. Recuerden que aquí la multiplicación se hace término a término. Entonces acá también multiplico este por 2 y multiplico este por 2. Como resultado obtenemos 6W más 2 del lado izquierdo, 8W más 18 del lado derecho. Si nos dieran un tercer paso donde dice divide 2, tendríamos que regresar exactamente a la ecuación anterior, porque estamos haciendo una operación contraria a multiplicar 2. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Pues tendríamos que dividirlo globalmente de ambos lados para mantener el equilibrio de la ecuación. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que eso me regresa a la ecuación anterior? Pues separo cada término. Este está dividido entre 2, luego este está dividido entre 2, 8W también está dividido entre 2 y 18 está dividido entre 2. Y como resultado me quedaría 3W más 1 igual a 4W más 9. Fíjense, en esta ecuación es la misma que tenía aquí arriba antes de haberle multiplicado 2. Muy bien.
A eso me refiero con mantener balanceada una ecuación. Por el momento no estamos despejando nada, solo estamos con una ecuación inicial y empezamos a hacer operaciones globales, pero manteniendo el equilibrio. Si ustedes no mantienen el equilibrio de una de estas, uno de estos pasos está mal. La lista de ejercicio que les dejo es la siguiente. Tienen que indicar si las operaciones que se hacen con el número 3 son locales o globales. Entonces voy a poner un ejemplo. Primero identificamos el número 3. Aquí está. En este primer caso, este número 3 es global, porque está afectando todo el lado izquierdo. Y eso es lo que tienen que hacer con cada una de las siguientes ecuaciones. Como segundo ejercicio es mantener balanceada la ecuación que les pongo aquí con las indicaciones que se dan. Entonces, la primera indicación es agregar 4. Voy a hacer la primera indicación para que vean qué es lo que tienen que hacer ustedes con las demás indicaciones. Primero copio mi ecuación. Dejo un poco de espacio para poner lo que me indican. Con otro color le agrego 4. Y para mantener el equilibrio, le agrego 4 del otro lado. Entonces, el siguiente paso sería resolver. El 2x no lo puedo juntar con nadie del lado izquierdo porque no hay otra x. Y menos 3 más 4 me da 1 positivo. Entonces remarco con rojo la operación que me dio este 1 positivo. Y del lado derecho me queda x más 5. Igual remarco con rojo de dónde se obtuvo este 5. Muy bien, entonces a partir de esta ecuación resultante hago la siguiente indicación, que es multiplicar por 3. Entonces tendría que multiplicar por 3 los dos lados de la ecuación para mantener mi balanza. Y aquí adelante están las siguientes indicaciones. Como resultado final deberían de obtener esta ecuación. Si no llegaron a esta ecuación, se equivocaron en uno de los pasos. Entonces hagan con cuidado los pasos que les puse aquí y comprueben sus resultados. Esto sería todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.